selección, ¿ok? Bienvenidos, espero que estén teniendo un excelente inicio de jueves 15, quincena de mes. Qué rapidito, hace poquito estábamos en Navidades y hoy ya estamos en, pues, quincena del mes. El día de hoy tenemos una sesión bastante importante y profunda en nuestro curso de reclutamiento y selección. Para los que llevamos recursos humanos conmigo también, esta clase quizá la vimos un poquito más rapidito, pero hoy en este curso, en nuestra sesión número 2, vamos a llevar un poquito sobre el planeamiento estratégico y el análisis de puesto, ¿ok? Vamos a aprender sobre los descriptivos de puesto, sobre cómo nosotros contamos con algunas herramientas para lograr, pues, tener toda la información del puesto y con esto, como herramienta, como base, poder encontrar al mejor talento, ¿ok? Muy bien, entonces, vamos iniciando como siempre, mientras van conectándose todos, mientras van llegando a clase, vamos comentando cómo estamos llegando hoy a la sesión. Si estamos llegando felices, un poquito cansados, ansiosos, entusiasmados, cuéntenme cómo llegamos hoy a clase mediante nuestro chat. Mientras esperamos que vayan subiendo los demás compañeros. Buenos días, Sandra, ¿cómo estás? Ella llega feliz y con todas las ganas de aprender. Buenísimo. José, con todas las pilas. Me encanta. Muy bien. Vanessa, con ganas de aprender más. Excelente. Excelente. Me gusta mucho esa actitud y que sobre todo estemos pues atentos a la clase de hoy y al mismo tiempo a lo que vayamos a aprender. ¿Ok? Yo me gustaría pues primero decirles que les voy a estar pasando un enlace al equipo de ITEC para que ellos les puedan compartir material sobre nuestra sesión, ¿ok? Sobre nuestro curso en específico. A ver, les voy a presentar de qué está compuesto este material. Y, a ver, un minutito. Acá está. En primer lugar, vamos a encontrar esta carpeta, chicos, que les va a pasar el equipo de ITEC, donde vamos a encontrar específicamente materiales para reclutamiento y selección, ¿ok? Esto es específico, ¿por qué? Porque se compone de cada una de las etapas que nosotros vamos a revisar. ¿Qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar este libro, que es el libro específico de reclutamiento y selección, ¿ok? Es un libro que, pues, tiene los componentes que vamos a revisar, pero está pues de manera más profunda, de manera más académica. Podemos encontrar todo capítulo pues relacionado a lo que vamos a ir viendo. Incluso por aquí van a encontrar el tema de las pruebas psicométricas y también las tecnologías que hoy en día se están utilizando. ¿Ok? Entonces eso les paso. También les vamos a estar pasando estas plantillas. Por ejemplo, el día de hoy que vamos a ver análisis de puesto, vamos a tener esta plantilla que nos ayuda a tener un descriptivo, un análisis de puesto detallado. ¿Qué más existe aquí? El informe, el tipo informe entrevista candidato, la lista de preguntas para entrevistas también, y por acá la plantilla de onboarding. Además, vamos a encontrar aquí algunas plantillas de CVs. Si ustedes tienen algún CV, les gustaría que sea más eficaz, que tenga más visibilidad para los reclutadores, que pueda ser compatible con el software ATS, que ya luego les voy a explicar qué significa. Les estamos dejando también estas plantillas para que lo tengan según experiencia. Y aquí están todos los casos y manuales. Cada caso les voy a estar explicando en las siguientes sesiones. Por ejemplo, en la sesión de selección les voy a explicar el caso de la NASA. De hecho, quizás hasta juguemos este casito
¿ok? Si es que nos da tiempo. Y por acá hay más dinámicas grupales, incluso un manual de pruebas psicológicas, ¿ok? Eso es lo que les vamos a estar pasando en el transcurso de las sesiones, posiblemente en la sesión 3 o en la sesión 4, ¿ok? Pero sí lo que me interesa es que ustedes revisen el material para que estemos, pues, uy, ya estamos acá, para que estemos al tanto. ¿Sí se vio mi pantalla, chicos, o no se estaba presentando? Porque luego me salía del... Sí se vio. Ah, ok. Me salía como espejo infinito o algo así. Por eso dejé de presentar. Muy bien. Entonces, ya con ese disclaimer, para que sepan que hay material, pero sí necesitamos pues que ustedes estén atentos, que estén interactuando para que pueda compartirles al equipo ITEC y ellos les hagan llegar, ¿ok? Con eso, y ya que estamos más llegando, ya estamos más integrados, vamos a iniciar nuestra sesión recordando la clase pasada. ¿Qué tuvimos en la clase pasada? Pues vimos una introducción de lo que es el mundo de reclutamiento y selección. Vimos sobre el proceso de atracción del talento, sobre este proceso que ayuda a las empresas a tener una reputación, una percepción para el público y que al mismo tiempo atrae la atención de posibles candidatos. Un proceso muy a largo plazo. Encontramos que existen empresas que utilizan métodos innovadores, métodos más disruptivos para llamar la atención y para que justamente los distintos candidatos, las distintas personas tengan un especial interés en trabajar en la empresa, ¿ok? ¿Qué más? El proceso de reclutamiento. Definimos un poquito sobre qué es reclutamiento, sobre cómo pues nosotros podemos estar activamente y de manera específica buscando tener más candidatos, como pues utilizando algunos portales, utilizando algunas redes sociales, utilizando referencias y ferias laborales, ¿ok? Eso es un poquito de nuestro proceso de reclutamiento que vimos de manera muy general y finalmente también definimos sobre el proceso de selección. Hablamos un poquito sobre estas técnicas que existen para seleccionar al candidato, a la candidata, cómo utilizamos algunas pruebas psicométricas, algunas entrevistas, dinámicas grupales. También por ahí mencionamos sobre la importancia de medir las competencias asociadas al puesto. ¿Ok? Fue un panorama, pues, más de introducción, un panorama sobre todo que nos ayudaba a tener una idea de qué trata todo el proceso de selección y reclutamiento. El día de hoy, más bien, esta clase tiene como propósito entender lo básico, el punto inicial para que nosotros podamos reclutar y seleccionar talento, ¿ok? Para ello, pues, utilizamos el conocimiento profundo del propósito de la empresa y del propósito de los puestos, del objetivo que cada puesto tiene dentro de una empresa, ¿ok? Para ello me gustaría que primero reflexionemos un poquito y pensemos, ¿no? Las empresas, las organizaciones, siempre tienen un objetivo que puede estar vinculado al logro del éxito de sus indicadores, al logro de tener una facturación mucho más grande, al logro de venta de sus productos, a tener más clientes, etcétera, etcétera. Pero siempre asociados al éxito y pues a la sostenibilidad de la empresa. Por lo tanto, las distintas áreas, los distintos equipos que componen la empresa tienen objetivos o propósitos relacionados al éxito de esta empresa, ¿ok? Entonces, los puestos que componen estos equipos también tienen objetivos relacionados al éxito del equipo y al éxito de la empresa. Todo está encaminado,
¿no? En un mundo ideal, todo tiene que estar encaminado, tiene que ser coherente, tiene que tener, pues, un sentido y una lógica, ¿ok? Eso es en el mundo ideal, para que la empresa tenga un desempeño óptimo, los trabajadores y los equipos tengan un buen rendimiento y se alcance el éxito deseado. No obstante, para que eso pase, necesitamos que las personas, que los jefes, los responsables, tengan un conocimiento de esos objetivos. A veces, ¿qué sucede? A veces pasa que las empresas tienen un objetivo planteado, ¿ok? Quieren alcanzar el éxito, quieren lograr en ese año un 20% más de ingresos que el año pasado, etcétera, etcétera. Pero esa meta no es comunicada, no es concientizada para los jefes, para los mismos trabajadores y por lo tanto no tienen un plan estratégico para que se logre esa meta. Final de año, revisan, no llegaron a la meta planteada, buscan culpables, pueden incluso señalar a algún jefe, a alguna persona, cuando en sí fue el plan, fue la ejecución que no fue estratégica y no fue comunicada, ¿no? Entonces, siempre nosotros, desde recursos humanos y sobre todo porque trabajamos con personas, tenemos que tener una visión global, un panorama. Tenemos que conocer cuál es el propósito que este año, que este trimestre, que estos meses, el periodo que sea, tiene mi empresa, ¿ok? Con eso en mente, nosotros vamos a decir, ok, ¿y cuál es el propósito que mi equipo de recursos humanos tiene? ¿Esto se relaciona con el propósito de la empresa? Sí se relaciona. Ok, entonces, ¿cuál es el propósito que tiene mi puesto? ¿Se está relacionando? Para que todo esté alineado y que podamos encaminarnos. ¿Ok? De eso se trata un poquito el día de hoy. Del análisis, del planeamiento que tengan las empresas, además, cómo se vincula con los análisis de puesto, con los descriptivos de puesto. Entonces, nuestra clase de hoy es una clase un poquito más de juicio crítico, más de análisis, más de reflexión. Cualquier duda que tengan, chicos, no se olviden, levanten la manito o escriban en el chat sobre todo eso, que yo siempre estoy pendiente de las preguntas que puedan tener. ¿Ok? Entonces, objetivo de la clase, vamos a entender cómo el planeamiento estratégico, esta lógica de propósito en cada uno de los estadios jerárquicos de la empresa impacta en el diseño y en el análisis de puesto, ¿ok? Cómo impacta y cómo nosotros, a partir de esas consecuencias, de esa influencia, tenemos que tener un conocimiento para buscar y reclutar talento, ¿ok? ¿Qué más? Luego de que ya entendamos un poquito esto, vamos a aprender algunas herramientas prácticas para realizar análisis efectivos de los puestos y además, pues, cómo se alinean con los objetivos de la empresa. ¿Ok? Muy bien. Hoy exploramos entonces cómo conectamos este plan estratégico con los roles que la empresa necesita para que pueda lograr ese plan, para que pueda tener pues éxito en el planteamiento, en la planificación. Así. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para esto les planteo un pequeño ejemplo. Estamos en una empresa, es pandemia, ¿ok? Es pandemia. Empezó la pandemia, es una empresa que tenía venta de productos en distintas tiendas, productos relacionados a ropa, ¿ok? Y empieza pandemia, empiezan las disposiciones y todo lo demás, ¿no? Todo lo que pasó en las distintas geografías, y esta empresa pues ya no está teniendo ingresos, pero luego, como muchas otras empresas, se plantean empezar a vender de manera virtual, ¿ok? Entonces, para que puedan vender de manera virtual,
Ellos dicen, tenemos que cambiar nuestro objetivo. Nuestro objetivo para este año, nuestra meta es pues tener un canal e-commerce para que podamos vender los productos, ¿ok? Pero para tener este canal e-commerce, las distintas áreas tienen que también que cambiar sus objetivos, ¿ok? ¿Cómo cambian sus objetivos? Pues se alinean a esta meta. Entre ellas está recursos humanos. Ellos vienen y le dicen, por si acaso, recursos humanos, reclutamiento y selección, ustedes son pieza clave para que podamos lograr tener un nuevo equipo, un nuevo departamento de e-commerce y que podamos vender los productos por ese medio. Ustedes tienen que analizar los puestos que se necesitan para que podamos tener ese equipo, ¿ok? Y es ahí cuando nosotros, pues, desde reclutamiento y selección, pensamos, ¿ok? La meta es abrir un canal de ventas, ¿ok? Necesitamos un equipo que administre ese canal, ese e-commerce, y para ello tenemos que buscar puestos específicos y relacionados. Entonces, empezamos a hacer nuestro análisis de puesto, empezamos a buscar, pues, puestos relacionados y que puedan resolver este tipo de desafío, ¿ok? Un poquito es así la lógica de lo que hoy vamos a ver y de cómo nosotros conectamos la misión, la visión, los objetivos que pueda tener, ¿ok? Las empresas que puedan tener con los distintos puestos que se van alineando y que están pues dentro de una organización. ¿Ok? Hasta aquí. Preguntas. Vamos a ver por aquí, José. José nos habla de un tema. Por ahí a veces existen jefes que recomiendan a trabajadores y estos trabajadores no pasan el proceso de reclutamiento y selección, ¿no? A veces puede pasar este tipo de situación y es una situación que no es ética, ¿no? ¿Cómo la manejamos? Muy interesante lo que plantea nuestro compañero José. A veces nos va a pasar este tipo de situación y a veces son jefes que tienen pues un rol jerárquico muy alto. ¿Cómo nosotros reaccionamos? A veces tenemos que actuar así, lamentablemente. A veces es que tenemos más capacidad, si podemos quizá alertar a algún otro jefe, pues se puede realizar, ¿no? O quizá incluso comunicar de una manera empática, de una manera asertiva a la otra persona que igual por política tiene que pasar el proceso, ¿no? Que es parte de. A veces lo pueden tomar a bien y otras veces no también. Es un poquito de cómo nosotros manejamos esa situación en el lado más profesional. Gracias, José, por la acotación y volviendo pues a la clase sobre nuestro análisis de puesto y el proceso de planeamiento estratégico. Cuando nosotros revisamos la bibliografía, los libros, encontramos que el planeamiento estratégico es este proceso de tener, de establecer objetivos de la empresa a largo plazo y diseñar estrategias para lograrlo, ¿ok? La empresa se coloca un objetivo y ese objetivo tiene una serie de acciones para que se pueda, pues, concretar, ¿ok? Funciona como una brújula, como un mapa, como una guía para que la empresa sepa hacia dónde va. Si tú estás en una empresa que no tiene un objetivo, que no tiene una meta, pues preocúpate porque la empresa no está teniendo visión, no sabe hacia dónde va y por lo tanto las decisiones que toma no están teniendo estructura, sistematicidad y en cualquier momento, ante cualquier cambio contextual del mercado,
puede esa empresa ponerse en alto riesgo, ¿ok? Muy importante que las empresas tengan una misión, una visión, que tengan un propósito y que tengan acciones dirigidas a lograr ese propósito, ese objetivo. ¿Cómo se relaciona esto con el análisis de puesto? Pues los distintos análisis de puesto, los distintos roles que componen una empresa van a estar supeditados, van a estar en la lógica de que son necesarios para lograr ese objetivo, ¿ok? Tiene que tener una relación directa. Si tú deseas tener más ventas, pues muy probablemente en ese año el equipo directivo haya abierto más presupuesto para que tengas más ejecutivos comerciales. ¿Por qué? Porque la meta en ese año es tener más ingresos y eso lo logras mediante el trabajo de esos ejecutivos comerciales, ¿ok? Este análisis de puesto, si lo definimos, podemos comentar que nos ayuda a que los puestos, a que los roles, las responsabilidades tengan sentido, tengan lógica con los objetivos que la empresa plantea. Si este año la empresa plantea tener mayor eficiencia en la reducción de costos, en la reducción de gastos, etcétera, etcétera, pues muy probablemente este año vayamos a tener un presupuesto para más puestos de finanzas, para más puestos de contabilidad, que son los encargados de resolver este tipo de necesidad. Si tienes como objetivo de empresa este año tener una mayor transformación digital, ¿ok? Muy probablemente los puestos que este año tengan mayor relevancia y mayor necesidad estén relacionados a esta transformación digital, ¿ok? ¿Sí me dejé entender, chicos? ¿Sí? Emoji de... Ok, entonces es la lógica, cómo nosotros respondemos ante los objetivos que plantea la empresa y cómo esto se refleja en los puestos que necesitamos, ¿ok? ¿Por qué nosotros tenemos que saber esto? ¿Por qué nosotros tenemos que estar atentos, proactivos a esta lógica? ¿Por qué? Porque si en un determinado momento necesitan un puesto, según esos objetivos, nosotros ya vamos a saber hacia dónde tiene que ir nuestro esfuerzo como reclutador. Vanessa, ¿no me escuchas? Chicos, ¿me escuchan bien? Por favor, me avisan si no me escuchan. Ah, ya, ok. Me preocupé porque Vanessa nos decía que no escuchaba. Vanessa, quizá puedes aumentar un poquito el volumen o quizá los audífonos están un poquito desconecta y conecta. Quizá sea por eso. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, con este análisis de puesto nosotros ya tenemos una previsión, un panorama de los desafíos que vamos a tener como reclutadores este año, ¿ok? Ejemplo, hoy, quincena de enero, justo en la primera reunión del día, me dicen, ¿no? En mi trabajo me dicen, por favor, Milagros, presta atención, estos son los objetivos que tenemos. Este año queremos reducir costos, queremos aumentar margen de ganancia en el negocio y además potenciar la inteligencia y la data. Yo cuando escucho esos tres objetivos, pienso en los puestos que van a estar relacionados a cada uno de esos objetivos. Reducir costos, seguro, este año me piden más puestos relacionados a finanzas. Data e inteligencia, me van a pedir puestos relacionados pues a data comercial, a data scientist, a todo lo que se relacione con manejo de información, de datos. Y luego escuché también aumentar margen. Eso significa que necesitamos
aumentar, pues, el ritmo de la operación del negocio. Por lo tanto, seguro me van a pedir este año, en algún momento del mes, candidatos relacionados a producción, a operaciones, a logística. Con eso, yo ya tengo en mente cómo voy a planificar y en dónde yo tengo que estar atenta para ir buscando candidatos y cuando llegue el momento, yo ya tenga una base y pueda ser más ágil en mi proceso de reclutamiento. ¿Ok? Es importante por eso que prestemos atención a los objetivos y con eso nos planteamos qué necesidades vamos a tener en relación a los puestos. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, vemos aquí un poquito cómo las empresas, cómo nosotros también podemos planear de manera estratégica. Este planeamiento es el primer paso hacia el talento ideal. Las empresas lo concretizan mediante su visión, su misión que tienen, ¿ok? Plantean sus objetivos estratégicos, plantean las acciones específicas relacionadas a lograr esos objetivos y entre esas acciones van a estar las necesidades de talento. ¿Qué talento necesito para lograr ese objetivo? Y con esa necesidad de talento, nosotros vamos a tener un reclutamiento efectivo, ¿ok? Siempre tenemos que tener en mente cómo se conecta la necesidad del talento, ¿ok? La necesidad del talento con los objetivos de la empresa. Siempre nos ayuda a asegurar que estamos contratando no solamente para este momento, sino para todo lo que la empresa ya ha planificado, para que la empresa construya su futuro. ¿Ok? Eso es un poquito la planeación estratégica y bueno, como les decía, nos ayuda a conectar la estrategia de la empresa con la estrategia de cada una de las áreas de los equipos. El talento tiene que alinearse con los objetivos del negocio, como les decía, ¿no? Si tenemos una empresa que este año se plantea cambiar sus procesos, digitalizarlo todo, ya tenemos una sospecha de que vamos a necesitar roles tecnológicos, roles digitales que van a ser clave para esta búsqueda, este proceso que está teniendo la empresa. ¿Ok? ¿Qué más? Como les decía, nos ayuda a tener una proyección, una visión, a prever tanto a mediano como largo plazo las vacantes futuras que vamos a necesitar. Ejemplo, hace años, cuando yo estaba como practicante, justo ingresé también en este momento que es la planificación. Aquí en Perú esto suele suceder pues en enero, luego de fiestas que estamos iniciando un nuevo año. Aquí en las empresas, las planificaciones del año lo hacen en este primer mes, ¿ok? Estamos viendo, revisando qué tipo de necesidades vamos a tener, qué tipo de presupuesto tenemos, etcétera, etcétera. Entonces, justo yo ingreso como practicante en quincena. En esta quincena de enero yo estaba ingresando como practicante hace 8, 9 años, ¿ok? ¿Y qué pasó? Pues yo ingreso y me reúno con mi analista, con la jefa del área, y ellas me dicen, por si acaso, Milagros, ya nos han dicho que nuevas tiendas van a aperturarse. Vamos a tener una nueva tienda que va a tener la necesidad de 50 personas para que puedan, pues, completarse y que pueda desarrollarse. Eso va a pasar en abril. Tú, desde ya, ve planificándote, ve proyectándote, porque tú vas a ser la encargada de ese proceso masivo, ¿ok? Ya luego, en la siguiente clase, vamos a aprender sobre reclutamiento y selección de procesos masivos, que también tiene sus características particulares. Entonces, yo en ese momento decía, qué bueno que ya me lo digan desde ya,
porque así yo ya voy buscando, yo ya voy teniendo una base de datos y cuando llegue el momento de reclutar, ya he tenido la suficiente cantidad de candidatos para poder lograr completar esas 50 vacantes, ¿ok? Para eso nos ayuda, pues, este planeamiento, para proyectar y prepararnos y sobre todo para que desde recursos humanos, desde reclutamiento, podamos tomar las medidas necesarias para responder a este tipo de desafío, ya sea que vas teniendo más convenios con municipalidades, cosa que yo hice, convenios con universidades, con institutos para que ya vayan publicando esa vacante, ya sea que vas buscando bolsas laborales específicas, por ejemplo, si te dicen que en el mes de mayo vas a tener que buscar 5 programadores de desarrollo web, pues tú ya vas buscando los canales específicos para publicar esa vacante o vas buscando aquellos sitios donde sabes que existe ese tipo de candidatos, ¿ok? Las redes sociales que utilizan, las plataformas donde ellos están más interactuando, etcétera, etcétera. ¿Para qué más nos ayuda el planeamiento estratégico? Para análisis de brechas de talento. ¿Ok? Justamente nosotros podemos comparar el talento actual con las necesidades futuras. Ejemplo, si estamos en una empresa que busca digitalizar procesos, quizá nosotros podemos levantar la mano y decir, ¿y si capacitamos a los que ya tienen cierto conocimiento digital? Y si en este sentido, en lugar de salir a buscar talento, más bien los ayudamos a que tengan esta competencia, así nos ahorramos costos, nos ahorramos tiempo. Puede que funcione, ¿ok? Si es una necesidad que puede complementarse mediante capacitación, mediante competencias. Puede que no, puede que sí. Va a depender mucho de la necesidad y del objetivo que está planteando la empresa. ¿Qué más? Para priorizar recursos, para ver cuáles son los roles más estratégicos y además asegurarnos de candidatos que son más críticos, más complejos, más difíciles. Usualmente los candidatos que son para roles muy específicos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Importancia del planeamiento estratégico, entonces, conexión con la estrategia, proyección a mediano y largo plazo, análisis de brechas de talento, priorización de recursos. ¿Ok? Excelente. Y bueno, aquí algunos casos. Esta es de la geografía local de Perú. Para los que no somos de Perú, igual les he puesto por ahí los logos para que por ahí sepan de estas empresas. Son empresas reconocidas en el país. El grupo Intercorp tiene a su financiera Interbank, que tiene este tipo, pues, de metodología, de planeamiento y que ha alcanzado, les ha ayudado a tener un crecimiento sostenido, coherente. También tenemos a Alicor, que es una empresa sobre todo de productos para el consumo, ¿no? Y también ellos utilizan mucho el análisis de puesto. De hecho, han sido una de las primeras empresas que ha tenido el área de sostenibilidad, ¿ok? Y pues mediante eso han logrado tener roles asociados a esta meta, asociados a la sostenibilidad para que la empresa tenga prácticas más responsables con la sociedad y con pues el medio ambiente. Y por acá el grupo Gloria también, ellos como meta se plantearon salir hacia mercados externos, no solamente de Perú, sino tener pues el tipo de productos en otros mercados, ¿no? Sus productos en otros mercados para la venta. Para ello, también crearon perfiles especializados en este tipo de negociación internacional, gestión de aduanas, etcétera. Y eso les ayudó a que puedan desarrollar sus propios talentos y también en tener nuevas perspectivas y a nuevas personas con este tipo de competencias. ¿Ok? Eso es un poquito el caso de éxito de estas empresas.
y cómo pues nosotros podemos beneficiarnos de este tipo de planeamiento estratégico. Esto se asocia a nuestro análisis de puesto, que nos ayuda en el proceso de reclutamiento y selección, incrementa la productividad y la satisfacción laboral, nos ayuda a tener y saber cuáles son las brechas que tiene nuestro talento versus los objetivos que nos estamos planteando para saber qué competencias fortalecer y al mismo tiempo entender cuál es la necesidad de capacitación que se tiene. ¿Ok? Y bueno, hoy, ahora sí, vamos a ver nuestro descriptivo de puesto, pero antes me gustaría que veamos este pequeño video que nos va a ayudar de una manera mucho más amena a saber lo que es el descriptivo de puesto y luego comentamos, ¿ok? Denme un minutito que lo coloco. ¿Sabías que en Perú los empleados de ciencia de datos han... Justo estamos con la publicidad. A ver, un minutito. Esta es la descripción de puestos de trabajo. DPT para los amigos. Hablando de amigos, DPT está triste porque no tiene demasiados. Todo el mundo dice que no sirve para nada y por eso nadie la quiere. Pero DPT tiene una idea. Ir al Departamento de Recursos Humanos y crear la mejor herramienta para las empresas. Con una pizca de entorno buca, un poco de estabilidad y un poquito de agilidad, DPT quiere convertirse en aquello que las empresas necesitan. Oh, parece que algo no va bien. Ah, ahí está DPT. Ahora es toda una superheroína. Se ha convertido en una pieza fundamental para crear una base sólida y llevar a las empresas hasta lo más alto. Adiós, DPT. Excelente, chicos. Entonces, justo... Uy, ya está. Ya iba a dar otro video ya. Justo hemos visto un poquito del descriptivo de puesto, ¿no? Nos han puesto este documento, o DPT, como también lo pueden decir, o DP, depende mucho de las siglas y depende mucho de las empresas para saber cómo lo nombran, pero pues es esta pieza fundamental que nos ayuda a que las empresas tengan un sentido en cada uno de los puestos que han diseñado y que lo han compuesto, ¿ok? De eso se trata un poquito el descriptivo de puesto. Para que no los conocen, pues lo presento. Y para los que ya lo conocemos, sabemos que existen algunos componentes que son vitales, que son trascendentales sobre todo, al momento de realizar nuestro análisis y nuestro descriptivo de puesto. En un descriptivo de puesto, sí o sí, tenemos que encontrar el título del puesto, ¿ok? Este puesto, ¿cómo se está denominando en la empresa? Tenemos que tener una descripción breve del puesto, ¿ok? Luego, el propósito del puesto. ¿Cuál es ese objetivo? ¿Cuál es el rol que tiene? Este propósito va a estar alineado al propósito del equipo y al propósito de la empresa. Tiene que tener coherencia, tiene que tener una lógica. No creas un puesto porque sí, porque se te ocurre. El puesto tiene que tener un favor, un sentido para que la empresa logre sus objetivos, ¿ok? A veces, ¿qué pasa? Sobre todo en el sector público, no sé si les pasa en los que no son de Perú, pero aquí en Perú pasa bastante que en algunos municipios, que en algunas entidades públicas se crean puestos, pero no tienen sentido. Se crean puestos para, como bien decía nuestro compañero José, brindar algún favoritismo, para brindar algún tipo de premio, ¿no? O favor político, pero no tiene un sentido lógico. Exacto, José, por la misma política, porque estuvieron en la campaña, etcétera. Pero no hay un sentido lógico para que la empresa tenga esa necesidad del puesto. Y más bien puede representar algún gasto. Eso no nos tiene que pasar a nosotros, ¿ok? Nosotros tenemos que estar, pues, muy alineados con la lógica y con
este propósito que la empresa tiene. Y cada puesto tiene que justificar su valor en base a ese logro o a ese empuje que puede dar al propósito. ¿Ok? ¿Qué otra parte, qué otra dimensión es fundamental en nuestro análisis de puesto? Pues las responsabilidades asociadas a este puesto. Cada responsabilidad asociada tiene que tener lógica con el propósito y con el rol del puesto. Si tú estás colocando un analista financiero, pues las responsabilidades van a tener que ser de este tipo, del tipo financiero. No vas a colocar una responsabilidad como limpieza de escritorio cuando no tiene lógica con el cumplimiento de su función de analista financiero. ¿Ok? Para eso debes tener otro tipo de puesto que tenga relación a ese tipo de necesidad. ¿Ok? ¿Qué más? Competencias requeridas. ¿Qué habilidades, tanto técnicas como habilidades blandas, necesitamos? ¿Cuáles son esas habilidades que sí o sí este puesto o la persona que va a ocupar este puesto tiene que tener, sean habilidades blandas o sean habilidades técnicas? ¿Cuál es el nivel? Por ejemplo, si vamos a necesitar a un analista de finanzas, ¿qué nivel de manejo de Excel, de Power BI, de macros, etcétera, va a necesitar? ¿Qué nivel de conocimiento de la revisión de los estados financieros, de las NIF, de las normas internacionales de finanzas, va a necesitar? Siempre seamos específicos, ¿ok? Y finalmente, uno de los componentes que también tiene relevancia son las condiciones de trabajo. ¿En qué ambiente? ¿En qué horario? ¿Cuáles son los riesgos, tanto ocupacionales, tanto de data, de seguridad, de confidencialidad, que tiene este puesto? ¿Con qué otros puestos se relaciona? ¿Cuál es su nivel jerárquico en esta condición o en este puesto donde va a estar involucrado? Y allí existe una variable importante que tenemos que tomar en cuenta. Esa variable, pues, es, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué variable puede ser? Que es una brújula desde el inicio para nuestro proceso de reclutamiento y selección. Es una variable que muchos candidatos preguntan al reclutador. Le dicen, ¿cuánto? Y ya no les digo más. ¿Qué variable creen que es? Muy bien. A ver qué me dicen. Por acá veo algunas preguntas. Voy respondiendo las preguntas pasadas y luego vemos lo de la variable. Lidia nos preguntó, profesora, consulta, si piden con esa expertise, ¿por qué ponen rango de edad? Bueno, a veces las empresas se equivocan y colocan un rango. A veces también puede ser por alguna política propia de la empresa. Igual no debería ser una práctica ideal, Lidia, que coloquen un rango de edad, pero a veces pasa, lamentablemente. Anel, ¿cada cuánto tiempo se realiza un plan estratégico? Algunas empresas lo hacen cada trimestre. Cada que termina un Q o un trimestre, ellos tienen un nuevo planteamiento de objetivos. Empresas más pequeñas lo hacen cada año, cada 2 años. Va a depender de la magnitud y del tipo de empresa. Empresas de tecnología que tienen un ritmo muy acelerado o empresas retail, usualmente cada trimestre, cada 3 meses. O incluso cada 6 meses, cada semestre. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Les estaba hablando de esa variable que siempre preguntan los candidatos y que también nosotros como reclutadores tenemos que tomar en cuenta desde el inicio, desde que estamos haciendo el análisis del puesto. Esa variable es, muy bien, José, el sueldo. Neily, la remuneración, el salario. José María nos dice, Vanessa, el sueldo. Ok, muy bien. Exactamente. El sueldo se vuelve una variable muy importante al momento del análisis del puesto. O también se puede conocer como el rango salarial.
algunas empresas manejan un rango salarial para los puestos. Esto quiere decir que inician o el monto mínimo para el pago de un puesto puede ser X y el monto máximo puede ser X más 500, ¿no? Entonces existe un rango y en base a ese rango van ofreciendo, van pagando, van incluso haciendo las revisiones salariales. Gloria, tienes la manito levantada. ¿Puedes escribir en el chat, por favor, Gloria? Creo que no nos pueden activar el micro. Escribe en el chat, Gloria, y ahí nosotros, bueno, y ahí yo te ayudo a responder la duda que tengas. José nos pregunta sobre el proceso del plan estratégico. ¿Puede ser por campaña cambiar de plan estratégico? Pueden cambiar de objetivo específico por campaña. A veces pasa, sobre todo en las empresas que tienen mucho la afluencia de productos que van en base a este tipo de campañas, ¿no? Campaña navideña, campaña por el Día de la Madre, etc. A veces puede pasar, José. Muy bien, entonces, ahora que hemos establecido que también una condición muy importante es la expectativa salarial, el rango salarial, con eso nosotros podemos saber y complementar nuestro análisis de puesto. Este análisis de puesto, este descriptivo de puesto, siempre se está actualizando, ¿ok? No es que yo creo el puesto, hago todos estos componentes, los complemento y ya, luego me olvido. No, si tú vas a salir a buscar nuevo talento, si tú tienes que evaluar talento que tiene ese puesto, tienes que actualizar, tienes que revisar que las competencias tengan coherencia con la necesidad actual. Quizá hace 3 años que no se actualiza este descriptivo de puesto y los componentes de las responsabilidades o las competencias hace 3 años, pues tenían otro tipo o respondían a otro tipo de necesidad. Pero hoy puede haber cambiado. Ejemplo, hace 5 años, para muchos de nosotros, allí me incluyo, no era muy importante el manejo de Power BI. Hoy en día es una herramienta clave en las empresas. Incluso el uso de sistemas, plataformas de inteligencia artificial se está volviendo estratégico y clave en muchos de los puestos. Entonces, estas competencias que hace 3 años, hace 5 años se relacionaban a mi puesto, no tenían en mente la competencia de Power BI o de inteligencia artificial. Pero si hoy me preguntan, pues sí tendría que incluirse dentro de las competencias que se requieren para el puesto que ocupo, ¿no? Entonces, siempre actualizamos porque siempre van cambiando las necesidades y las competencias que se requieren para el puesto, ¿ok? Muy bien, vamos con las preguntillas por aquí. Me dice José, profesora, ¿había algún formato para el análisis del puesto? Sí, más que un formato, bueno, estas son las competencias y los formatos van a variar según las empresas. Algunas empresas tienen un formato bien tipo informativo, otras manejan este tipo de formato que está encasillado mediante tablas, otros pues manejan un formato más ejecutivo. Va a depender mucho del tipo de empresa, del tipo de cómo ellos documentan la información. Lo que sí tienen que tomar en cuenta que estos componentes, estos 5 componentes, tienen que reflejarse en cualquiera de los formatos que ustedes elijan utilizar al momento de realizar los descriptivos de puesto, ¿ok? Igual, aquí les voy a mostrar. Vamos a ver si puedo compartir. A ver, presentar otra cosa. Ventana. ¿Me deja? ¿No me deja? Ya está, me dejó. Aquí les he traído esta plantilla de análisis de puesto. Si se está viendo, sí. En esta plantilla está, para que ustedes puedan completar. Como ven, es un formato ejecutivo
no está entablado, no está encasillado como en los otros ejemplos, pero igual funciona, ¿ok? Igual tiene todos los componentes que hemos revisado, el título del puesto, a qué departamento, a qué área, pues, pertenece este puesto, a quién reporta, si a un jefe, si a un gerente, si a un analista, si a un supervisor, si tiene bajo su responsabilidad algún subordinado, algún puesto que está debajo de él, la descripción del puesto, el propósito, las funciones, los requisitos, allí está la formación académica, cuánto tiempo de experiencia tienen que tener, los conocimientos técnicos, las habilidades blandas, las condiciones de trabajo, el horario, la ubicación y el ambiente de trabajo, además los indicadores de desempeño KPI, ¿ok? Eso es un poquito lo que les he traído, que es una plantilla muy básica. Como les digo, va a depender del tipo de empresa en donde se encuentran para que ustedes le den el formato adecuado. Déjenme volver a nuestra presentación para que sigamos con la clase. Y listo. Entonces, justamente este descriptivo puede tener distintos formatos, algunos incluso colocan un código y colocan la fecha última de la actualización. También depende mucho de cómo ustedes lo quieran tipificar y también de cómo es pues el estilo de procesamiento de documentos de su empresa. ¿Ok? Muy bien. Y me pueden preguntar, profesora, ¿cómo yo tengo toda la información para cada una de estas dimensiones? ¿Me tengo que aprender todos los puestos que existen? No, no es así. No es que nosotros ya estudiemos todo el tiempo todos los puestos, sino que a la medida de que se presenten de actualización, de búsqueda, nosotros vamos a hacer este análisis de puesto, este descriptivo de puesto. ¿Y quiénes son nuestra fuente de información? Nuestra fuente primaria, pues los jefes o las personas que trabajan en este mismo puesto, ¿ok? Podemos utilizar herramientas como entrevistas para preguntar sobre las tareas que realizan, para preguntar al jefe que está buscando el puesto cuáles son las expectativas o funciones que va a realizar, cuáles son esas responsabilidades que va a tener bajo su responsabilidad. ¿Ok? ¿Qué más? Mediante la observación directa, también vamos a ver cómo van realizando el trabajo día a día. Con eso tomamos nota, con eso entendemos un poquito más la lógica de su puesto. ¿Qué más? ¿Con qué más nosotros vamos aprendiendo sobre el análisis de puesto? Mediante cuestionarios. A veces podemos encontrar jefes o las personas que son nuestra fuente de información que tienen una agenda muy ocupada. Por lo tanto, las entrevistas o estos espacios para que nos cuenten sobre el puesto no lo encontramos y nos estamos atrasando. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos realizar un cuestionario para que esta persona en algún momento de disponibilidad pueda completar la información más rápido, ¿ok? Y así recolectamos información sobre sus funciones y habilidades requeridas del puesto, ¿ok? Con eso nosotros hacemos un análisis de tareas y desglosamos el puesto en tareas muy específicas para evaluar su importancia y la frecuencia. ¿Ok? Muy bien, chicos, denme un minutito que justo me están tocando la puerta. Un minutito, chicos, mientras ustedes van también pensando en algún ejemplo de análisis de
Ya, chicos, entonces, ya, al final se equivocado, no era para aquí. Pero bueno, volviendo entonces a nuestra clase, esto es un poquito sobre las herramientas para el análisis de puesto que nosotros podemos utilizar. En esta plantilla también les he traído una lista de cómo nosotros podemos recolectar información para el análisis de puesto. Espero que revisen esas plantillas que les vamos a pasar. Y bueno, ahora les he traído un pequeño caso práctico para que ustedes pongan en ejercicio lo que hemos aprendido en este primer bloque, ¿ok? Vamos a ver. Sí, sí se puede utilizar inteligencia artificial. Hoy en día es mucho más sencillo, Vanessa, con la inteligencia artificial para analizar puestos, ¿ok? Entonces, les pongo este casito práctico. Tenemos a una empresa retail que planea aumentar sus ventas en Internet, ¿ok? Ese es uno de sus objetivos, aumentar ventas en Internet en un 40% el próximo año. Su desafío, pues, su necesidad es nuevos puestos para el equipo de comercio electrónico. Equipo que va a cumplir este propósito, aumentar las ventas en Internet. Ustedes, desde su conocimiento, díganme, desde su experiencia, díganme por el chat, ¿qué puestos se van a necesitar para esto? Para tener un equipo de comercio electrónico. Se van a necesitar puestos de atención al cliente, puestos de operaciones, de finanzas, de tecnología. Cuéntenme, chicos, tenemos 2 minutitos para lograr resolver este pequeño caso, ¿ok? Solamente los puestos. Después ya vemos lo demás, pero por ahora yo solo quiero el nombre de los puestos. ¿Qué puestos podemos necesitar para esta necesidad? Valga la redundancia, para esta necesidad. Vamos a ver. Muy bien. Un minutito más. Mientras ustedes van colocando, yo voy viendo si está todo el material en la carpetita que les vamos a pasar. Ujú. Ya estoy viendo que estamos respondiendo. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? A ver. Un minutito más. Muy bien. Ya, ahora sí. Vamos a ver sus respuestas. José Gallardo nos dice un equipo de marketing, ok. Lidia, un community manager, ok. O sea, un especialista para que maneje nuestras redes sociales y logremos el alcance y tengamos más ventas por internet. Muy bien, Lidia, bien pensado. Gloria nos dice
Ok. Gloria, esta preguntita lo respondemos luego que justo estamos resolviendo el caso práctico, ¿te parece? Lo de las plataformas para búsqueda de trabajo. Nelly nos dice, especialista en marketing digital, muy bien. Yesenia nos dice marketing, también. Sandra nos dice un informático, un programador, ¿no? Alguien que potencie el desarrollo, el diseño web de nuestra empresa para que puedan por ahí, por ese medio, comprar, ¿no? Recuerden que también comprar mediante internet por e-commerce representa a veces un desafío, a veces las personas tienen un poco de temor, la seguridad de sus datos, de sus tarjetas, así que necesitamos una buena plataforma que asegure pues las condiciones más necesarias para este tipo de compra. Muy bien, Sandra. José María, Community Manager, puestos de tecnología, ajá, y operaciones, ¿ok? Muy bien. Milagros nos dice, para que este plan sea exitoso, necesitas un estratega, un manager, ¿no? Nos estamos olvidando de un jefe, de una persona que supervise al equipo. Muy bien, Milagros. Un ejecutor, claro, la persona especialista en marketing y un guardián del cliente, UX, soporte, ¿no? Una persona que también tenga noción de cómo tiene que verse la plataforma, de cómo o qué necesidad tiene que responder esta plataforma para que el cliente, el usuario, se sienta bien atendido, sienta que la plataforma tiene funcionalidad y responde de manera intuitiva a sus necesidades. Muy bien, Milagros, excelente. Neily nos dice, atención al cliente, exacto, ¿no? La atención o aquella área post-atención, ¿no? Ejemplo, compran por internet y el producto llega dañado. Entonces, este cliente, lógicamente, va a llamar atención al cliente para que le brinde un soporte, una respuesta. Así que también es necesario este tipo de equipo. Muy bien, Neily, bien pensado. Estefanía, analista de datos. Necesitamos una persona que analice las tendencias, la información y con eso podamos tomar decisiones estratégicas hacia qué sector potenciamos, hacia qué sector dirigimos nuestro canal de ventas. Muy bien, Estefanía. Y finalmente, Neily nos dice un gestor de e-commerce también, alguien que sepa cómo lograr posicionar los productos, los SKUs en la web. Muchísimas gracias a todos, lo han hecho excelente y muy bien han respondido a la necesidad de puestos. Ya luego ustedes tendrán sus propios desafíos muy asociados o casos muy asociados a lo que hemos visto y ya tendrán que colocar las responsabilidades, pensar en las competencias y hacer todo el descriptivo de puesto que hemos ido revisando. Pero me ha gustado mucho que respondan con esa lógica del planeamiento estratégico, ¿ok? Aquí también les he traído esta respuesta. Justo están bastante de los puestos que ustedes han mencionado. Tenemos a un manager, a un gerente de comercio electrónico, a estos especialistas informáticos o en desarrollo web y también a los especialistas en atención al cliente, ¿no? Por acá incluso les he puesto el propósito, aquellas habilidades clave y la aportación estratégica. Incluí a una persona ejecutora, pero muy bien, también puede estar aquí el especialista de marketing, el especialista en UX, UI, los puestos que ustedes también han mencionado, ¿ok? Muy bien, entonces, todos tenemos 20. Aquí en Perú se califica sobre 20, por si acaso, así que todos hemos sacado 20 con este casito práctico. Y bueno, les he traído algunos casitos más de algunas empresas, en este caso, la empresa Plaza Vea o supermercados peruanos. Ellos tienen un equipo muy grande de e-commerce que nació bajo la figura o bajo el contexto de la pandemia. Y justo
Así como ustedes tuvieron ese caso, ¿no? Tenemos que aumentar el e-commerce en un 40%. ¿Cómo lo hacemos? Y esto lo hicieron desarrollando ese tipo de roles, desarrollando y potenciando su lado logístico y su lado tecnológico. Una época yo trabajé para este grupo y justo fue en la época en donde estábamos potenciando todo el canal e-commerce. Así que uno de mis desafíos más grandes fue buscar a los especialistas en tecnología. Yo les recomiendo, chicos, si algún día quieren especializarse en reclutamiento y selección, sobre todo para que tengan a nivel de capitalización económica, especialícense en reclutamiento tecnológico. ¿Ok? Son muy solicitados y además, pues, como son complejos, el tipo de pago para los que son reclutadores en tecnología, en IT, también es un poco más alto. ¿Ok? Entonces, afiancen su conocimiento también en el reclutamiento tecnológico, que también es específico, que también tiene, pues, un conocimiento asociado a qué stack, a qué base de datos, a qué tipo de desarrollo se utiliza. Es muy interesante. Sí, es un poquito más demandante, pero también, pues, es mucho más desafiante. ¿Ok? ¿Qué más? Falabella, aquí en Perú, también tuvo ese tipo de caso. Tuvo bastante potencialidad para buscar puestos en esa época de analistas de datos y especialista en SEO, ¿ok? Para personalizar sus ofertas y optimizar sus campañas. Entonces, eso es un poquito de estas empresas, como también estos desafíos o este caso les pasó y tuvieron que activarse los equipos de recursos humanos de reclutamiento y selección y aprender sobre la marcha, ¿no? En esa época todavía aquí, al menos en Perú, no era tan conocido el tema de venta por internet, de e-commerce, ¿no? Hoy, 2026, ya es una realidad y casi todo el mundo lo hace, tiene para poder hacer sus pedidos a alguna plataforma, es mucho más estructurado, existen más tecnologías que facilitan esto. En esa época era un poquito más complejo, ¿no? Estábamos todos aprendiendo. ¿Ok? Eso es. Y bueno, algunos desafíos comunes que nosotros podemos tener al momento de, pues, nuestro planteamiento estratégico y análisis de puesto, podemos encontrarnos con empresas que no tienen un propósito bien establecido, empresas que les falta una claridad, una visión en sus objetivos, ¿ok? Si no tenemos claridad ahí, pues nuestros puestos, nuestra planificación también va a ser un poco más floja. ¿Qué más? Nos podemos encontrar a una empresa que tiene una descripción de puesto muy genérica, muy desactualizada, y allí nuestro trabajo va a ser, pues, empezar a actualizar, empezar a cambiar este tipo de formatos, este tipo de información. Nos podemos encontrar con sesgos, ¿no? En la recopilación de datos. Alguna vez me pasó, ya hace algunos años, que nos habían aprobado el puesto para un nuevo analista de finanzas. Pero este analista de finanzas iba a estar especialmente dedicado a la revisión de estados financieros. Entonces, yo, pues, dentro de mis funciones, ya me dieron este presupuesto, me dijeron que íbamos a tener que buscar, pero que no había descriptivo de puesto para este nuevo puesto. Y yo digo, ¿a quién le pregunto? Me dicen, pregunta al jefe de finanzas, él te va a decir, te va a brindar más información. Entonces voy, toco la puerta, le explico, ¿no? Lo que ya, el contexto, y por eso es que estoy acudiendo a él. Y esta persona, de una manera muy cortante, me dice, yo no sé, yo no quiero tener a nadie más en mi equipo, yo no entiendo por qué me están aperturando a un nuevo analista de finanzas. Yo no he pedido, yo no sé. De una manera un poquito pues cortante, de una manera un poco no tan profesional,
Y obviamente en ese momento tú dices, ahora, ¿qué hago? ¿Cómo recopilo los datos? ¿A quién busco? ¿No? A veces podemos encontrar ese tipo de situación. Jefes que están muy conformes con sus equipos de trabajo, muy felices de tener a ese tipo de candidatos o ese tipo de empleados y no quieren a nadie más, porque sienten que puede representar un riesgo, un peligro. ¿Ok? Eso es. A veces podemos encontrar ese tipo de sesgos. También podemos encontrar jefes que te dicen, por si acaso, yo solamente quiero candidatos de esta institución, de esta universidad. Si tú me traes candidatos de otras universidades, de otros centros educativos, yo no los voy a revisar por más buen CV que tenga. Eso es un sesgo. ¿Por qué? Porque no está brindando las condiciones de igualdad para todos. No debería, pues, haber preferencias específicas por universidades o centros. No debería limitarse. A veces también incluso pueden decir, pues, solamente quiero candidatos hombres. No quiero que me presentes candidatos mujeres. Eso es ilegal. Eso no debería estar permitido y no debería darse, pero a veces sucede. A veces es un desafío que nosotros encontramos, personas que tienen este tipo de sesgo, de prejuicio, y a partir de eso nosotros tenemos que responder de una manera profesional, tratando de concientizar en la medida de lo posible, porque a veces son jefes y nosotros estamos en una posición que no tiene jerarquía ahí, ¿no? Eso algún momento lo pueden pasar, chicos, para que sepan ahí toda su empatía, toda su capacidad y juicio crítico y flexibilidad para manejar ese tipo de situación. ¿Qué más? Tendencia al cambio por parte de los equipos. A veces los equipos, como les contaba, están muy conformes con la cantidad de personas con quienes lo componen y tienen miedo a que ingrese una persona que cambie su método de trabajo, su dinámica de trabajo. Entonces se resisten y por lo tanto ponen más impedimentos para que nosotros tengamos la información y actualicemos e iniciemos el proceso de búsqueda. A veces eso retrasa mucho el inicio del proceso de reclutamiento y selección, ¿ok? También es un desafío común. Tenemos que aprender a gestionarlo, tenemos que aprender a justamente trabajar con ese tipo de personas. Es parte de, siempre van a existir, así que allí todas nuestras competencias y habilidades blandas. Ya se estarán dando cuenta que los reclutadores tenemos que ser bastante flexibles, ¿ok? Chicos, un minutito, no sé por qué, justo todo el mundo me llama cuando estoy dando clase. Un minutito, por favor. Listo. Por acá que me llaman cuando saben que está bloqueada mi agenda. Pero a veces pasa así, chicos. A veces los buscan cuando tienen bloqueada su agenda. Y bueno, tenemos que ser un poquito flexibles. Muchas gracias a ustedes también por su flexibilidad y por esos minutitos que me esperan siempre. Y bueno, ya estamos llegando un poquito al final. Pero antes, yo quería saber, chicos, si tienen alguna duda, consulta sobre el análisis de puesto, sobre los descriptivos de puesto. ¿Todo bien con esta clase? Manito, emoji, si todo está bien. Excelente. Y bueno, justo para que sepan, les he dejado también en esta carpetita de recursos, les he dejado esta plantilla, creo que ya se ve, esta plantilla de ejemplo de un buen análisis de puesto, ¿ok? Acá ya está realizado, completado, para que vean cómo se ha ido completando, qué se ha ido colocando, para que ustedes también tengan una guía, ¿ok? Eso es un poquito que les dejo, igual para que ustedes utilicen.
en el momento adecuado. Si necesitan más información de análisis de puesto, chicos, por favor, revisen. También tenemos el libro de Chadanato para los que estamos en recursos humanos. Allí también hay un capítulo bastante detallado sobre análisis de puesto. Y en este libro específico de reclutamiento y selección, también tenemos un capítulo sobre los puestos, ¿ok? Justo aquí en el 3.4, análisis de puesto y descripción del perfil del puesto, ¿ok? Les recomiendo que igual lean, siempre que puedan lean, chicos. A veces en esta cultura de tecnología nos hemos vuelto muy consumistas de los videos y nos olvidamos de leer. A veces también la lectura nos ayuda, ¿ok? Muchísimas gracias, chicos. Y bueno, vamos a llegar a nuestras conclusiones. Déjenme presentarles por aquí. El link del libro se los va a pasar el equipo de ITEC. Bueno, el link de la carpeta se los pasa el equipo de ITEC. En esa carpeta está el libro y los otros recursos, ¿ok? Muchísimas gracias por su atención y bueno, entre las conclusiones y reflexión final de hoy, pues encontramos que el análisis de puesto es esencial para el éxito empresarial y se alinea con los objetivos estratégicos. Debemos utilizar herramientas prácticas para mejorar la precisión y utilidad del análisis y además el análisis estratégico fortalece la capacidad de la empresa para adaptarse al cambio, ¿ok? Las empresas necesitan este tipo de mecanismo para estar preparadas, para lograr su propósito y que exista una coherencia de los puestos, una coherencia entre la misión que tiene, pues, la empresa y los equipos. Siempre un buen análisis de puesto beneficia a esta y también a los trabajadores. Nos proporciona claridad y oportunidad de desarrollo. ¿Ok? Y bueno, la próxima clase, en este caso, nuestra próxima clase es el día sábado 9 de la mañana. Vamos a revisar todas las estrategias de reclutamiento, en específico los tipos de reclutamiento, qué estrategias utilizamos para cada tipo. Vamos a revisar un poquito algunos canales. Allí vamos a responder la pregunta de nuestra compañera acerca de dónde podemos colocar nuestro CV, cuál es la fuente que más reclutadores pues buscan, revisan para encontrar candidatos, ¿ok? Los invito a la próxima clase el día sábado con el equipo de ITEC. No se olviden, siempre estar repasando la información, su cuenta, para que podamos tener todo a la mano y revisar ante cualquier consulta que tengan, ¿ok? Por acá también están las plantillas, pero les voy a igual a pasar esta carpeta que tiene la información más completa, ¿ok? Eso es todo, chicos. Muchísimas gracias por el espacio y que tengan un excelente día. Les dejo con el equipo de ITEC. Gracias y hasta el día sábado.